8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos con la economista Vilma Salgado, analista económica, exministra de Finanzas y representante de la FENOCIN en las mesas de diálogo con el Ejecutivo. Esto como resultado de los acuerdos tras el paro nacional de 18 días. En las últimas horas se ha logrado concretar algunos acuerdos. El gobierno y las organizaciones indígenas firmaron un acta de acuerdos en la mesa temática banca pública y privada. Con esto se da por concluida la mesa de diálogo número 2. Vamos a preguntarle al economista qué resultados hay específicos y que se puedan en la práctica incorporar de estas conversaciones. Economista Salgado, buenos días, bienvenida. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. En esta mesa se trató, como usted lo dijo, los pedidos de las organizaciones FENOCIN, FEINE y CONAIE, y yo fui invitada por la FENOCIN, ¿no es cierto?, para lograr un alivio financiero para las familias que no han podido pagar sus deudas y que se sienten ahorcadas. En ese sentido, el planteamiento fue, el número uno, por ejemplo, la moratoria de 1 año de las deudas con el sector financiero privado, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito y sector financiero público. Moratoria significa ampliación del tiempo que se concede para cumplir una obligación o pagar una deuda. Equivale a lo mismo que está incluido ya en el acuerdo, que es periodos de gracia, ¿no es cierto? Periodo de gracia, un tiempo en el que no van a pagar ni capital ni intereses de la obligación que ya se encuentra vencida. Obviamente que no son todas las obligaciones, sino que se concentraron, digamos, el pedido a los sectores que siempre están más desprotegidos. Entonces, es segmentos de microcrédito, productivo, pequeñas y medianas empresas y educativo. Estos son los segmentos en los que van a aplicarse esta resolución del acuerdo, ¿no es cierto? Cuyas obligaciones se encuentren vencidas desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2022. ¿Y qué es lo especial, digamos, lo nuevo? Lo nuevo en esta disposición de la Junta es que en las normas legales vigentes solo se podía reestructurar por 2 ocasiones. Y en la medida en que hemos tenido crisis sucesivas, antes de la pandemia ya hubo una recesión, luego la pandemia, ya pudieron haber tenido una segunda reestructuración, con lo cual ya no tenían ninguna posibilidad de reestructurar o renegociar la deuda. Entonces, en este momento, con esta resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera, se abre la posibilidad de que puedan renegociar, de que quienes ya no tenían posibilidades se acerquen a hacerlo. Un segundo pedido de las organizaciones es de que no se cobren gastos de cobranza, costos legales, tarifas y comisiones. Está aquí en el segundo párrafo, cuando se dice la operación refinanciada o reestructurada, considerará otorgar periodos de gracia, no cobrar gastos de cobranza, costos legales, tarifas y comisiones. Está entonces tomado en cuenta ese pedido. El tercer pedido, que puedan tener acceso a nuevos créditos, porque en las normas vigentes, si un deudor no paga sus deudas y cae en mora, pues tiene una calificación crediticia A, perdón, o sea, no es sujeto de crédito. Entonces, este tema también se lo puso sobre la mesa y se aceptó que en cuanto el deudor se acerque a la institución financiera, vuelvo a repetir, pública, privada, de la economía popular y solidaria, es decir, cooperativas de ahorro y crédito, que además, de acuerdo con la información que nos han dado, son las que conceden la mayor parte del microcrédito. El 70% del microcrédito es concedido por las cooperativas de ahorro y crédito. En cuanto presenten la solicitud de refinanciación o reestructuración bajo esta resolución, obtendrán la calificación de riesgo A1, es decir, se les borra el historial crediticio y pueden tener en ese mismo momento acceso a nuevo crédito, que puede ser en la misma institución financiera o puede ser en otra institución financiera, en este caso la institución financiera pública Ban Ecuador, que ofrece nuevas líneas de crédito. El plazo para la aplicación de este mecanismo está simplemente desde la expedición de esta resolución hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, hasta fines de este año. Por esa razón nos han pedido que pues se difunda esta noticia para que quienes se puedan acoger a estos mecanismos nuevos establecidos lo hagan, presenten la solicitud lo más pronto que puedan, es decir, en todo caso hasta el 31 de diciembre del 2022,
para que puedan ser considerados dentro de esta normativa. Economista, En el caso, sí. Tengo ahí un par de dudas. Buenos días, como siempre, un Buenos placer conversar con días, usted. perdón. Primero, digamos, ¿se tiene alguna idea del monto económico de las deudas que tendrían los y las ecuatorianas con el sistema financiero con respecto de, digamos, créditos? Digamos, esa primera duda. Y la otra, ¿cuántos de esos créditos tienen que ver con, por ejemplo, consumo y cuántos con actividades productivas? Esa información así de desagregada como usted está pidiendo no se la conoció, pero la información que sí presentaron tanto los bancos, el representante de los bancos privados que estaba presente, como el representante de las cooperativas de ahorro y crédito y el presidente del Ban Ecuador, es información sobre el monto que ya se había reestructurado, renegociado de deudas, ¿no es cierto? Porque obviamente el derecho a renegociar deudas es un derecho que tiene siempre el deudor. El deudor cuando no puede pagar una deuda, siempre puede acercarse a la institución financiera y presentar una solicitud indicando que no ha podido pagar, pero su deseo de pagar, y pues acordar las condiciones de esa negociación. En esos acuerdos, que esto insistieron mucho las autoridades, que tienen que ser caso por caso y que no se puede condonar intereses como una resolución de carácter general, porque en el caso del microcrédito, vuelvo a repetir, la mayoría del crédito es concedido por las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas se fondean, se financian con los ahorros de los depositantes, a la vista o a plazo fijo. Y a esos depositantes obviamente les tienen que pagar un interés, en la medida en que no se podría entonces disponer de manera general una condonación de intereses, porque las cooperativas se quedarían sin los recursos para poder pagar a los intereses a los depositantes. Pero por esa razón es una negociación caso por caso, la Junta no puede dar una disposición de carácter general, eso lo explicaron, pero en la información que nos entregó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sí consta el 16% de quienes ya han renegociado sus deudas han obtenido una condonación también de los intereses. ¿Cuánto tiempo va a durar este periodo de gracia, economista Salgado? ¿Y qué personas pueden beneficiarse? O sea, usted dice que las que ya renegociaron sus microcréditos, pero son microcréditos para que los obtuvieron para temas productivos o que los obtuvieron para consumo. Aquí no se hizo ninguna diferenciación. Aquí se dice simplemente segmentos de microcrédito, operaciones de crédito de los segmentos de microcrédito, productivo, pequeñas y medianas empresas y educativo. Entonces, microcrédito, de acuerdo con las definiciones que están vigentes, y podemos ver aquí las normas del Banco Central del Ecuador, hay microcrédito minorista, es más por el monto, hasta $1,000. Microcrédito de acumulación simple, entre $1,000 a $10,000. Microcrédito de acumulación ampliada, superior a $10,000. Microcrédito agrícola y ganadera, menor o igual a $100,000. Entonces, en la medida en que se ha hablado de microcrédito, pues no se hizo en este caso ninguna diferenciación en la resolución. En donde sí se especificó productivo es de las pequeñas y medianas empresas, y educativo. Aquí quisiera resaltar un tema de preocupación de algunas personas, digamos, y instituciones, ¿no es cierto?, que preguntan si esto solo es para el sector rural, para el área rural. No, los dirigentes, creo yo, han sido muy generosos en el sentido de que no solo plantean para el sector rural, sino para el sector urbano marginal, para todos los que están ahorcados por las deudas, porque imagínese usted que tasas de interés del 25 más las comisiones bordean el 30%, pues simplemente son imposibles de pagar en las condiciones de una economía recesiva. Entonces, esto aplica para todo deudor que se encuentre en esta condición, ¿no es cierto?, que no haya podido pagar sus deudas, que ya no tenga facilidad de reestructurar y que necesite además más recursos para poder seguir operando. Allí, por ejemplo, es muy importante mencionar que Ban Ecuador ofrece nuevas líneas de crédito, ¿no? El crédito llamado Las Oportunidades, que fue una oferta de campaña del señor Lazo cuando era candidato, que es hasta $5,000 al 1% a 30 años plazo. Ya han colocado 100 millones, han desembolsado 70, están por desembolsar
30 y se comprometió, digamos, no puede ser más que compromisos lo que se obtiene en una mesa de negociación, se comprometió a aprobar 200 millones adicionales y en cuanto se dé la fusión con la Corporación Financiera Nacional, se comprometen también a cumplir con lo que oferta inicial de llegar a los $1,000 millones. En la condonación de deudas de Ban Ecuador, sobre la cual ya existe un decreto, el decreto 456, que fue dictado en el transcurso de las movilizaciones. Aquí está ya aprobado que se aprueba la condonación de créditos vencidos hasta el 31 de mayo del 2022, hasta por $3,000. Pero aquí en digamos, en esta mesa técnica, ¿no es cierto?, también se acordó que el gobierno se compromete a cumplir con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, esta que se llamó la Ley Tributaria, ¿no es cierto?, que reforma el Código Orgánico y en el artículo 207.1 ya dispone la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta $10,000, más sus intereses y otras costas y comisiones, y que sean considerados irrecuperables. Esa ley ya está vigente, es aquella ley que entró por el Ministerio de la Ley en noviembre del año pasado, pero en este momento el decreto se refiere a $3,000, pero ya está hasta $10,000, digamos, la ley. Esto es algo que tienen que proceder a ejecutar, digamos. También la Ban Ecuador se compromete a reestructurar créditos por deudas vencidas entre 3,000 y 10,000 con 3 años de gracia, capital e intereses, hasta 10 años de plazo, periodos de pago adaptados a las condiciones productivas del cliente, porque este es un tema que plantearon allí los asistentes a la mesa, que muchas veces el Ban Ecuador entrega créditos, por ejemplo, para ganadería y quiere que empiecen a pagar al día siguiente, pero que el ganado toma un tiempo hasta que pueda dar alguna rentabilidad. Entonces, se va a tomar en cuenta eso. En todos los casos, en cuanto presenten una solicitud de crédito, se suspenden los juicios de coactiva y en consecuencia ya no van los embargos, que era otra de las preocupaciones de las organizaciones sociales, ¿no? También Ban Ecuador va a implementar otro crédito por $100 millones inicialmente, por créditos para montos superiores a los 5,000 hasta 20,000 al 5% de interés y hasta 10 años plazo. Se plantearon problemas de, por ejemplo, los requisitos para el acceso a crédito que exige Ban Ecuador, ¿no? Un poco ironizando, le dijeron que casi pide hasta la partida de defunción. Entonces, en ese sentido, pues Ban Ecuador modificó los requisitos y lo que se va a exigir es cédula, certificado de votación y planilla de servicios básicos. Aquí también una de las delegadas de la Amazonía, una señora, planteó el tema de que ellos no tienen luz y agua y que cómo le hacen para conseguir el certificado del servicio básico. Entonces se acordó que lo que van a presentar es un medio de localización o ubicación de vivienda. Puede ser un certificado del jefe de la comunidad que indique que efectivamente vive en esa comunidad. Y estos créditos de Ban Ecuador, economista Salgado, de los que usted está ahorita explicando, ¿son solo para el sector rural o también ahí entran los sectores urbanos marginales? Entran todos sectores urbanos marginales dentro de los temas que estamos hablando con microcrédito, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por supuesto, también se mencionó un tema que a mí me sorprendió, realmente yo no conocía que fuera de esa magnitud. El 71% de la población del Ecuador no tiene acceso a un crédito formal en estas instituciones, digamos, sector público, privado o cooperativas, ¿no? El 71, o sea, entonces, esa es la gente que busca, enorme. Perdón, economista, es la gente que busca, por ejemplo, al chulco, que vías no legales de obtener recursos. Exactamente, wow. Y muchos de ellos obviamente no pueden cumplir con ninguna garantía, es otro tema que se planteó, o sea, les piden, a ver, présteme dónde está su escritura de tenencia de la tierra, y resulta que son tierras comunales, no tienen escritura, o no tienen nada, simplemente como es la mayoría de la población ecuatoriana del área no son sujetos de crédito. Protegida. En ese caso, pues, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias se comprometió a entregar $120 millones a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no es cierto?, que son las que llegan a los lugares más recónditos, a donde no llegan los otros
acreedores, las otras instituciones financieras, para que pueda concederse con esos recursos, con parte de esos recursos, garantías para que quienes no tienen nada que ofrecer y no tienen quien les garantice, pues tengan acceso a crédito. O sea, creo que se atendieron de alguna manera la mayoría de los pedidos, o todas quizás, de las organizaciones, pero por supuesto queda todavía pendiente, por supuesto, la aplicación de estas resoluciones y de estos acuerdos, frente a la preocupación de los dirigentes y de sus representantes, de que cómo vamos a asegurarnos que en el territorio cumplan, porque decían que puede haber una resolución que esté vigente, tal vez en Quito, pero que ya cuando llegan al territorio pues no se cumple, no hay garantía de que se cumpla. Entonces en esto se comprometió Ban Ecuador que delegados de las organizaciones, ¿no es cierto?, de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, o que ellos nombren delegados para que hagan la función de veedores, para que se cumplan estas resoluciones. Y además la Junta de Política y Regulación Financiera dio la disposición de que los organismos de control, que son la Superintendencia de Bancos, en el caso de la banca privada, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, pues vigilen que entreguen el cumplimiento, informes mensuales de las personas que se han acogido a esta resolución, ¿no? De tal manera que están previstos por lo menos mecanismos para asegurar que se cumplan. Esto no quiere decir que ya se han resuelto todos los problemas financieros. Esto es, a mi juicio, un paño de agua tibia, ¿no es cierto? Un paño de agua tibia en la frente de quienes están ahogados por las deudas. Sin embargo, creo que sí se logró, digamos, acuerdos para que se logre que se renegocien esas deudas. Por supuesto, temas como, por ejemplo, el tema de la tasa de interés al que se conceden los créditos, fue planteado por el dirigente que asistió el último día, el señor Gary Espinosa, ¿no es cierto? Él planteó el tema de que esto es obviamente inicial, lo que queremos, lo que quieren las organizaciones es un alivio inmediato a quienes están ahogados, hundidos por las deudas, pero que obviamente quedan temas pendientes, como es el tema de las excesivas tasas de interés que cobra el sistema financiero privado, de los temas de que no, el crédito es solo uno de los elementos para la producción, y de que tenemos todavía que tratar, que tienen que tratarse obviamente en las otras mesas, todos los riesgos que tiene el sector productivo, el sector agrícola, y que nunca han sido atendidos por los gobiernos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que no tienen riego, están entonces a lo que pase con el tiempo, el hecho de que no tienen caminos vecinales, de que en el invierno pues se han destrozado carreteras, están poblaciones enteras aisladas, el riesgo que en este momento se está enfrentando por los problemas de que el dólar se está revalorizando, ¿no es cierto? Por la medida en que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, hay fugas de capitales de todo el mundo hacia allá, y eso provoca la devaluación de las monedas, por ejemplo, de los países vecinos. O frente que los insumos agrícolas si hayan subido su precio. Fronteras, pues van a quedar con unas deudas que otra vez van a ser imposibles de ser pagadas. O que los insumos agrícolas suban de precio por la guerra Ucrania-Rusia, ¿no, economista? O sea, el tema que está afectando los costos de producción de los agricultores, porque lamentablemente igual por fallas de todos los gobiernos que no se han preocupado de que siendo un país petrolero produzcamos, por ejemplo, urea u otro tipo de insumos para la agricultura, en este momento pues se están encareciendo enormemente. Sobre el tema, pues en las negociaciones, no, este no es tema de esta mesa, en esta mesa lo que tratamos es exclusivamente el tema, vuelvo a repetir, de los deudores que ya se encuentran con deudas vencidas, y sobre todo de los sectores rural y urbano marginal, microcrédito, productivo, pequeñas y medianas empresas y educativo. ¿De qué depende, economista Salgado, que ya porque si bien usted dice es un compromiso, pero al ser un compromiso es eso, es una palabra dada, ¿no? Un documento firmado. ¿De qué depende que esto se haga realidad y que las personas que están en estos grupos de beneficiarios, si se puede decir así, lo puedan obtener ya en la práctica dicha garantía, dicho beneficio?
Bueno, la Junta de Política y Regulación se comprometió a que máximo este viernes, o sea, iba a convocar a una reunión de todos los miembros de la Junta y seguramente validar, ya hay el compromiso de dictar esta resolución. Ofreció que máximo este día viernes estaría vigente y que ya inmediatamente se podrían acercar quienes crean que pueden tener un beneficio con esta resolución. En el caso de Ban Ecuador, igual se comprometió a trabajar, pero el compromiso o la disposición general es que al margen del tiempo que se demoren las instituciones que requieren, por ejemplo, en el caso de Ban Ecuador, algún reglamento que va a tomar un tiempo mayor porque tendrá que aprobar el directorio, en ese caso es suficiente con que presenten la solicitud, se acerquen los deudores a la institución, presenten la solicitud, ¿no es cierto?, con un sello de que también, en una copia para mostrar que ya están solicitando la renegociación o la reestructuración de sus deudas, y con ese solo trámite automáticamente pasarían, como ya lo dije, se eliminaría el historial crediticio y pasarían a ser sujetos de crédito con categoría A1. De manera que y hay un plazo para que esto suceda, ¿no? Esta resolución solo va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, por eso es tan importante, nos han pedido que se difunda entre la población, pidieron a las organizaciones que difundan entre la población para que presenten su solicitud. En esa solicitud tienen que presentar las condiciones en las que pueden pagar, ¿no es cierto? Pueden pedir también condonación de intereses. La ASOBanca, Asociación de Bancas, estuvo presente ahí. Si bien algunos delegados de las organizaciones querían un compromiso específico de la Asociación de Bancos Privados, el presidente de la asociación manifestó que ya han realizado reestructuraciones y que se acogen completamente a estas disposiciones, a esta resolución del organismo regulador que es la Junta de Política y Regulación Financiera, pero que no pueden ofrecer una política de carácter general, porque eso es un tema que se aclaró durante toda esta reunión, de que cualquier renegociación o reestructuración es caso por caso de acuerdo a las condiciones del deudor, y que es en consecuencia el deudor el que tiene que plantear las condiciones en las que pueda pagar su deuda. Ahora, le quiero trasladar una inquietud de una persona que nos está escuchando, economista. A mí me ha quedado de alguna forma claro, sí, créditos productivos, educativos. Ahora, tomando en cuenta que los que brinda la banca pública a través del BIES son quirografarios, que pueden ser de consumo, pero también utilizados para otro tipo de actividades, e hipotecarios, ¿esos también entran en esta negociación, renegociación o no? ¿O las deudas con el BIES no? A ver, el BIES, por eso se aclaró en el artículo primero que son segmentos de microcrédito, productivo de las pequeñas y medianas empresas y educativo. Si es que el crédito del BIES no es microcrédito, entonces eso ya no entraría, ¿no es cierto? Porque eso sí, aclararon los dirigentes que lo que tratan es de buscar un alivio financiero para las personas que están en este momento pues en una situación calamitosa y que dadas las resoluciones o las normas vigentes no tenían ningún derecho de una futura renegociación. ¿Y se tiene un estimado, economista, de cuántas personas se van a ver beneficiadas por estas decisiones en caso de que ya se concreten? ¿Se tiene un estimado de cuánto se van a beneficiar y cuánto dinero se va a destinar para este propósito? No se hizo ninguna estimación, no conozco realmente de cuánto sería. Solo en el caso de Ban Ecuador sí dieron una estimación de un número hipotético de personas que se acogerían a la condonación, ¿no es cierto? Con cargo al decreto 456, como ya lo dije, está vigente. En ese caso sí, me parece que dijeron, no lo tengo la cifra a la mano, alrededor de 28,000 personas, que en realidad son 28,000 familias, pues, ¿no? Que se sentirían aliviadas. Pero, claro, en la estimación, y eso es importante también manifestar, el monto al que ascendería la condonación hasta $3,000 dijeron que eran por $44 millones, y cumplir con los $10,000 que ya está establecido en esa ley, en la ley orgánica para la ley tributaria que se llamó, el monto al que ascendería dijeron $148 millones, frente a la cual pues les manifesté que considerando
las remisiones, ¿no es cierto?, que son también condonaciones de intereses, multas y recargos que se han concedido en diferentes gobiernos a quienes no pagan los impuestos a tiempo, han sido por cifras muy superiores. De hecho, en esta misma ley tributaria, por intereses que consta, monto que consta en la introducción de la misma ley, las remisiones podrían alcanzar más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Que si sumamos, obviamente, a los beneficios que contempla esa ley, beneficios a favor con las reformas a la ley, a las leyes de petróleo, ¿no es cierto? Pues son beneficios mucho más altos, o los beneficios que se dan a las mineras, pues, o los beneficios que se da a los importadores privados de combustibles. En realidad, 146, que diga 150 millones, pues no es una cifra importante, es simplemente algo que pues ya está en la ley y obviamente tendría ahí el compromiso de que se cumpla. Esa condonación, economista Salgado, de hasta $3,000 en Ban Ecuador, ¿es condonación de los intereses, de interés por mora y de las gastos por cobranza, pero no del capital? ¿O sí del capital? Aquí le leo exactamente el decreto 456 del 18 de junio del 2022. En el numeral 4, literal B, dice: la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por montos de hasta $3,000. Es decir, no especifica si aquí se incluye capital, créditos vencidos por montos de hasta $3,000. Eso es, ¿no es cierto?, lo que dice la norma exactamente. Entonces se entiende que es capital hasta 3,000 y pues tendría que añadirse los intereses y todos los demás costos del crédito. Muy bien. Muchísimas gracias, economista. Le estaremos molestando nuevamente para conocer los avances que se vayan produciendo al interior de estas mesas de diálogo. Muchísimas gracias por habernos explicado. Permítame aclarar que a mí me pidieron, simplemente yo voy solo como asesora, ¿no es cierto? Me pidieron asesorar en esta mesa, desconozco si me van a pedir que asesoren otras, de manera que yo informo sobre lo que hemos podido avanzar en esta mesa, que es la primera que llega a acuerdos. Sí, qué bueno. Estaremos pendientes entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Lo propio, muchas gracias al economista Vilma Salgado.